de histamina proviene de que al descubrirse que estaba presente en el cuerpo humano, se dieron cuenta de que estaba en muchos tejidos, en la mayoría de los tejidos. Entonces, por tanto, a partir de tejido, histo recibe el nombre de histamina. Entonces, eso creo que llama muchísimo la atención y especialmente por una de sus funciones, que como les decía, son los factores alérgicos. Cuando nosotros tenemos una alergia, es lo más probable o es casi seguro de que va a estar involucrada la histamina en este proceso. Aquí es cómo se libera. Supongamos que tenemos un agente extraño, ¿no? Que llega a nuestro cuerpo, puede ser ácaro, polvo, lo que sea, que nos provoque una alergia. Entonces, esto va a ser identificado, por supuesto, por nuestras células y va a ser reconocido como un objeto extraño que debe ser eliminado. Así, los mastocitos se encuentran asociados a anticuerpos de las inmunoglobulinas E, que al interactuar con ellos producen la degranulación. Este proceso de degranulación es que se liberan estos granulitos que tienen los mastocitos por exocitosis, y es así como llega la histamina a sus distintos órganos blancos, ¿no? Entonces, esto produce, en el caso de la histamina, por ejemplo, en una reacción alérgica, produciría cambios como el cambio en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que a su vez permitiría que, por ejemplo, glóbulos blancos tengan la oportunidad de poder llegar al sitio de una infección para poder responder mejor a ella, ¿no? Entonces, las alergias en general, todas las respuestas que son alérgicas, pueden tener un principio que es para la defensa del cuerpo humano. Evidentemente hay casos, hay situaciones en las que esto se supera, digamos, y la producción de histamina es totalmente descontrolada, y es aquí cuando se entra el uso de antihistamínicos, estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Y también en el caso, por ejemplo, de la anafilaxis, que es una reacción alérgica totalmente descontrolada y que puede llegar a causar la muerte, se necesitan inyecciones, por ejemplo, de epinefrina para poder reactivar nuevamente todos estos, o poder antagonizar estas funciones o estos efectos de la histamina para recobrar el equilibrio en el cuerpo. Entonces, repitiendo eso, ¿cómo se unen a sus células diana? Bueno, van a tener 4 receptores principales. No son difíciles de memorizar, obviamente. Lo difícil de memorizar a veces son son sus funciones en cada uno. Pero es importante que sepan que uno de ellos va a ser, por supuesto, el H1, el H2, el H3 y el H4. En la respuesta inmunitaria o alérgica van a estar principalmente involucrados el H1 y el H4. Pero estos son en general, y como en esta imagen pueden ver, los distintos órganos que se ven en los que están presentes estos receptores, como en el caso de eh, eh, a nivel del sistema digestivo, también, por ejemplo, aquí en el cerebro, en el estómago. Y vamos a abordar muchísimo más esos cambios, esos efectos, según cuál de estos receptores activa la histamina. En el caso de la H1 va a estar presente, por ejemplo, en el músculo liso, va a estar presente también en las células endoteliales, como les decía, para poder cambiar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, a las médulas la médula de las glándulas suprarrenales, el corazón, y por supuesto, en las regiones postsinápticas del sistema nervioso central. Entonces, aquí pueden producir respuestas alérgicas, como les decía, la contracción del músculo liso, la liberación de hormonas y la regulación del ciclo de vigilia y sueño. Es muy importante porque participa la histamina en los procesos cuando tenemos sueño y cuando estamos despiertos. Parece raro, y sé que muchísimos neurotransmisores participan dentro de este proceso, pero es uno de esos efectos que deben de conocer también junto, evidentemente, a sus efectos alérgicos, ¿no? En el caso de la H2, se encarga de la estimulación de la secreción del ácido gástrico, del ácido del estómago, y la relajación del músculo liso. En este caso, ambos serían antagonistas entre el H1 y el H2 en cuanto a la contracción y la relajación del músculo liso. Estas H2 las vamos a poder encontrar en células gástricas parietales, en el músculo liso, por supuesto, en células supresoras T, también en neutrófilos, en el corazón, en el útero y en el sistema nervioso central, también en regiones postsinápticas.
Y en el caso de la H3, se encarga de la inhibición de la síntesis y liberación de la histamina y otros neurotransmisores. Es raro porque imagínense encargarse de inhibirse a sí misma. No, es un poco raro, ¿no? Pero es una de las tareas al ser percibida por este receptor y va a estar presente, por supuesto, en el sistema nervioso central, como siempre, nervios simpáticos y parasimpáticos del corazón y del tracto gastrointestinal. Y en el caso de la H4, se va a encargar, como les decía, de la respuesta inmune, de la quimiotaxis de eosinófilos y células mastoides, o sea, qué tan rápido están produciendo los órganos, que tan rápido están procesando y sintetizando las distintas sustancias químicas que llevan a ellas, y la producción también de citoquinas y quimiosinas. Va a estar presente en la médula ósea, en leucocitos, en neutrófilos, en eosinófilos, en mastocitos y también en el pulmón. Sé que aquí hemos entrado a las distintas funciones y la ubicación de estos receptores, pero vamos a ahondar aún más dentro de ellos. Y para ello tenemos que la H1, el receptor H1, al llegar aquí, la histamina va a aumentar la síntesis de prostaglandinas y el factor activador de plaquetas también. A nivel cardíaco, va a tener un efecto inotrópico también y cronotrópico. En este caso significa que va a aumentar la rapidez cronotrópica de los latidos sanguíneos y la potencia, la fuerza con que lo está haciendo, que sería el efecto inotrópico. Inotrópico positivo en este caso. Desencadena la triple respuesta de Lewis, que se caracteriza especialmente por tres cosas. Una es por el eritema central, otras por el edema y otras por el eritema periférico, el eritema periférico, que es una respuesta principalmente, como les decía, inmune, que también vale la pena conocer respecto a la histamina. En el músculo liso bronquial, pues va a encargar de la broncoconstricción. En la glándula suprarrenal va a inducir la liberación de adrenalina y noradrenalina. En el caso del receptor H2, va a ser potente, la histamina va a ser un potente estimulador de la secreción de ácido gástrico y asimismo va a ser un regulador de la secreción de este ácido. Por eso es tan importante a nivel gástrico. El caso del receptor H3, la histamina va a intervenir en la regulación de diversas funciones, entre las que, por ejemplo, va a inhibir la secreción de ácido gástrico, va a actuar como antagonista, inhibe la liberación de neurotransmisores por las terminales simpáticas cardíacas, asimismo va a inhibir la transmisión parasimpática en intestino, bronquios y tráquea. ¿Okay? Según estas funciones que vemos aquí, los receptores H3 cumplen muchas funciones de inhibición. En los receptores H4, la histamina se va a expresar en células hematopoyéticas, se va a encargar de la maduración de las células hematopoyéticas, va a controlar la respuesta inmune y también la respuesta inflamatoria. De ahí la función tan importante de la histamina en las respuestas alérgicas y inmunes ante distintos agentes extraños, la inflamación, las infecciones y demás. Entonces, en el sistema inmune participan en la inflamación, ¿ok? Va a aumentar la adhesión y la quimiotaxis, como les decía previamente, los eosinófilos y los neutrófilos, la proliferación de células T B, la disminución de la inmunidad humoral y la estimulación de producción de inmunoglobulina E. Va a reducir también la activación, la quimiotaxis y granulación de los neutrófilos y eosinófilos. Va a inhibir, en algunos casos también, incluso lo contrario, la síntesis de anticuerpos en los linfocitos B, la proliferación de los linfocitos T. O sea, los distintos receptores también pueden cumplir efectos antagonistas entre ellos mismos. Y mientras uno está activando algo, otro encargarse de suprimirlo para poder mantener los niveles de equilibrio correctos en la homeostasis. Asimismo, también la quimiotaxis de los mastocitos, eosinófilos y células dendríticas. Entonces, ¿qué trastornos están asociados a esto? Ya hace un rato les estaba hablando de la anafilaxia y demás, pero desde una perspectiva del sistema nervioso central especialmente, podemos ver aquí situaciones como la epilepsia. Se ha demostrado que en ciertas situaciones se han administrado altas dosis de antagonistas antagonistas de los receptores H1 a personas sanas,
¿ok? Que no tienen epilepsia y a pesar de ello, presentar este tipo de convulsiones. Y es ahí cuando se tienen que administrar antagonistas de los receptores H3 para poder disminuir estas convulsiones inducidas. Entonces, es interesante saber que al, al no estar funcionando en todos los receptores H1, ¿ok? Al haber antagonistas que van a llegar ahí a dejar de cumplir, no le van a permitir cumplir la función, si lo decimos a cabalidad, entonces puede presentarse cuadros de epilepsia. Asimismo también el Parkinson. También es interesante que con el Parkinson pasa algo muy similar. El caso también de la esquizofrenia incluso. Y es que estas neuronas histaminérgicas se encargan de inervar áreas cerebrales que han sido asociadas con el desarrollo de la esquizofrenia. Entonces, la expresión de los receptores H1 se encuentra disminuida en la corteza cerebral de pacientes con este trastorno. En el caso del Alzheimer, pasa también algo similar, debido a la activación de los receptores H3 que puede producir efectos adversos en los procesos cognitivos, especialmente por ya sea inhibición de la liberación de acetilcolina en diversas áreas cerebrales. Se ha planteado que los antagonistas de estos receptores tendrían también efectos procognitivos, como han sido demostrados esos animales. Entonces, también en base a estas funciones, también se están planeando métodos en base a la histamina para poder tratar estas diversas enfermedades. En esos casos, incluso imagínense que en animales se encontró en roedores que al no tener o al carecer de lo que les decía hace un rato, de esta enzima, de esta histidina descarboxilasa que se encarga participa en la síntesis de la histamina, las personas, o en este caso los roedores que participaron en este tipo de pruebas, pueden padecer de obesidad, al no estar produciendo la suficiente histamina a partir de la histamina que ya tenían. Entonces esto también puede participar en efectos como la migraña y la alteración de sueño y vigilia. Espero no haberlo enredado demasiados con estos trastornos, con estos temas de las funciones y demás. Pero en general eso sería nuestra exposición. Nuestra bibliografía fueron Ramos, Escobedo, Bertrán y Saonero. Y les agradecemos muchísimo por su atención y por supuesto abrimos el espacio para la discusión del tema y para sus preguntas. Muchas gracias. Bien, nada más mencionar algunas cosas. Por ejemplo, si en algún momento a ustedes les ha tocado tomar algún antihistamínico, ¿m? Generalmente se van a dar cuenta de que induce somnolencia, ¿verdad? Ese es uno de los principales efectos de los antihistamínicos, que inducen somnolencia, o sea, dan sueño, ocasionan sueño. ¿M? Y esto pues vemos relacionado precisamente porque uno de las funciones y uno de los receptores específicos se relaciona con lo que es el ciclo sueño-vigilia. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de sueño-vigilia cómo hay varios neurotransmisores que interactúan en esta respuesta. Cuando yo les hablaba del estornudo, les decían que el primer fenómeno que sucedía era que partículas extrañas ingresaban a la nariz a través de las vellosidades, llegaban a la mucosa y liberaban histamina. Entonces vemos cómo la histamina la encontramos en varias respuestas, funcionando no solamente como neurotransmisor, sino también tiene otro tipo de funciones y una de las funciones más grandes pues es las respuestas alérgicas. No sé si alguien tiene dudas, comentarios, algo que haya leído, algo que nos quiera aportar, pero la verdad es que muy bien el tema. ¿No? Nadie tiene dudas, ni preguntas, ni comentarios. No, doctora, todo claro. Ok. Con respecto a que algunos de los receptores se encargan de captar esta histamina e inhibir la liberación de la misma, recordemos que algunos receptores lo que hacen es un feedback o una retroalimentación y con esto o potencian la eliminación del neurotransmisor si es que se requiere más o
inhiben la liberación del neurotransmisor, ¿verdad? Entonces nada más como aclarando. Ok, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, entonces de igual manera ya habíamos quedado que esta semana solo íbamos a tener lunes y martes, así que me disculpo por el inconveniente de ayer. Voy a tratar de subir información a la plataforma, revisar las tareas, entonces pueden estar revisando ustedes su plataforma para ver si yo tengo nueva información. Siempre saben que cuando les subo algo se los hago saber a través de Elena. Nos veríamos nuevamente. Vamos a empezar el día lunes para que podamos compensar el lunes de esta semana que no pudimos tener, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Está bien, Perdón. doctora. ¿No? Ok, doctora. Listo. Listo. Cuídense, Gracias. por favor. Estudien, estudien. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Igual, Buen día, igual doctora. para ustedes. Gracias, doctora. Doctora, nos vemos. Luego.